El señor Vlad, un vampiro de linaje antiguo y una reputación que precedía a su sombra, se detuvo un instante antes de subir a su carruaje. La noche era joven, la luna apenas una astilla plateada en el cielo oscuro, y el aire frío de los Cárpatos se pegaba a la piel. Sus ojos, dos brasas rojas, se posaron en la pequeña figura que lo observaba desde la distancia. Era una niña, no tendría más de 8 años, con el cabello oscuro enmarañado y unos ojos tan grandes que parecían absorber la poca luz que había. Vlad sonrió, una mueca lenta y cruel que mostraba colmillos afilados. Le divertía la audacia de la chiquilla. Pocos mortales se atrevían a mirarlo directamente, y menos aún a quedarse quietos cuando él estaba cerca. Su mirada era una advertencia silenciosa, un recordatorio de su poder. Estaba a punto de desviar la atención, de subir al carruaje negro tirado por caballos aún más oscuros, cuando la voz de la niña rompió el silencio. «Mire debajo de su carruaje, señor vampiro». La voz era pequeña, pero firme, y cargada de una extraña autoridad que hizo que hasta los caballos se movieran con nerviosismo. El aire, que ya era frío, pareció volverse gélido. Vlad detuvo su movimiento, la mano aún en el marco de la puerta del carruaje. Su sonrisa se borró, reemplazada por una expresión de leve irritación. ¿Qué tontería era esta? ¿Un juego de niños? Era inusual que alguien se atreviera a darle órdenes, y menos aún una mortal insignificante. Se giró completamente hacia ella, su capa ondeando suavemente con el movimiento. La niña no se inmutó. Sus ojos, que antes parecían grandes, ahora le parecieron extrañamente profundos, como si vieran algo que él no podía. Había algo más que curiosidad o miedo en su mirada. Había una advertencia genuina, casi una súplica. «¿Y qué debería encontrar, pequeña mortal?», preguntó Vlad, su voz profunda como el murmullo de un trueno lejano. No era una pregunta amable, sino una prueba. Esperaba una respuesta temblorosa, una disculpa, quizá lágrimas. Pero la niña solo dio un paso adelante, su pequeña sombra alargándose en el suelo irregular. Algo que no debería estar ahí, algo que no pertenece a este mundo, ni al suyo. Vlad frunció el ceño. Las palabras de la niña eran extrañas, casi poéticas, pero dichas con una seriedad que descartaba cualquier broma. «Suinst el Señor». Vlad miró a la niña por un momento, intentando descifrar el mensaje oculto en sus palabras. Su mente, acostumbrada a la intriga y a los juegos de poder de los inmortales, no podía conciliar la seriedad de la situación con la fuente de la advertencia. Una mortal, una niña, hablándole con esa convicción. Era inaudito. Sus guardias, que habían estado esperando discretamente, comenzaron a moverse, nerviosos por la pausa inusual de su amo. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, dio un paso al frente. «Mi señor, ¿hay algún problema?», preguntó con voz áspera, sus ojos fijos en la niña, como si fuera la causa de todo. Vlad levantó una mano, silenciando al guardia sin siquiera mirarlo. No quería interrupciones. La niña no había apartado sus ojos de los suyos, y en ellos, Vlad percibió algo que lo inquietó. No era miedo, ni siquiera reverencia, sino una especie de conocimiento antiguo y triste. Era como si ella hubiera visto cosas que ni siquiera él, con siglos de existencia, había presenciado. Esa idea era perturbadora. Con un suspiro casi imperceptible, Vlad se dirigió al cochero, un hombre robusto que siempre había sido leal. «Baja y revisa debajo del carruaje, con cuidado, cada rincón». El cochero, aunque confundido por la orden tan peculiar, asintió y bajó de su asiento. Se arrodilló y comenzó a inspeccionar la parte inferior del vehículo, usando una pequeña linterna de aceite que siempre llevaba consigo. Los otros guardias, aunque extrañados,
se mantuvieron en sus posiciones, observando la escena con atención. La niña seguía inmóvil, observando cada movimiento, y su mirada se mantuvo fija en Vlad, como si lo estuviera evaluando o esperando su reacción. Pasaron unos segundos, que parecieron minutos. El silencio de la noche se hizo más profundo, solo interrumpido por el suave resoplido de los caballos y el crujido de la grava bajo las rodillas del cochero. De repente, el cochero dejó escapar un grito ahogado. No fue un grito de dolor, sino de puro horror y asombro. Su linterna cayó al suelo, rodando un poco y proyectando sombras danzantes sobre el vientre del carruaje. «¡Mi señor!», exclamó el hombre, su voz temblorosa, casi inaudible. Se arrastró hacia atrás, lejos del carruaje, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Apuntó con un dedo tembloroso hacia la parte inferior del vehículo. Vlad sintió una punzada de curiosidad, algo que rara vez experimentaba. Bajó del carruaje con gracia, su capa ondeando a su alrededor. Se acercó al lugar que señalaba el cochero, mientras los guardias se tensaban, sus manos en las empuñaduras de sus espadas. La niña, por primera vez, dio un paso atrás, pero no apartó la vista. Al mirar debajo del carruaje, Vlad sintió cómo su semblante se endurecía. Allí, adherido a la estructura de madera y metal, había algo que no pertenecía a ningún mundo que él conociera. Era una especie de capullo pulsante, de un color oscuro y enfermizo, con venas que parecían latir con una luz propia y tenue. Medía casi 1 metro de largo y estaba hecho de un material desconocido, viscoso y ligeramente brillante. Del capullo sobresalían pequeñas protuberancias, como garfios, que se habían aferrado al armazón del carruaje con una fuerza antinatural. No era orgánico de la forma en que él entendía la vida, pero estaba vivo, y lo que era peor, emitía un zumbido bajo, casi inaudible, que vibraba en el aire y en la misma tierra bajo sus pies. Era una presencia maligna, una que Vlad reconoció instintivamente como un peligro. No era magia oscura, ni una criatura de la noche que él conociera. Era algo diferente, algo alienígena que había logrado adherirse a su carruaje sin que nadie lo notara. La niña tenía razón. Había algo debajo de su carruaje, y no era algo bueno. El aire alrededor del capullo se sentía pesado, como si la misma oscuridad estuviera concentrándose allí. Los caballos, que antes estaban solo nerviosos, ahora relincharon con fuerza, tirando de sus riendas, sus ojos inyectados en sangre por el pánico. Vlad se giró lentamente para mirar a la niña. Sus ojos rojos se encontraron con los de ella, y esta vez, Vlad no vio solo conocimiento. Vio miedo, un miedo profundo y justificado, pero también vio una determinación férrea. La niña había sabido todo el tiempo que esto estaba allí. Vlad no perdió tiempo. Su mente, acostumbrada a la intriga y al peligro, procesó la información en un instante. No era un ataque directo, no todavía. Era una advertencia, una señal de que algo mucho más grande estaba en juego. Se volvió hacia sus guardias, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Aseguren el perímetro, nadie entra, nadie sale, y ustedes dos», dijo señalando a los más cercanos, «prepárense para quemar esto hasta las cenizas». Los guardias, aunque visiblemente nerviosos por la extraña aparición, actuaron con la disciplina esperada. Desenvainaron sus espadas, formando un círculo protector alrededor de Vlad y el carruaje. El cochero, aún tembloroso, intentaba recuperar su linterna. La niña, por su parte, seguía observando, su expresión indescifrable, pero sus ojos no se apartaban del capullo. Vlad se inclinó de nuevo, acercándose con cautela al objeto pulsante. El zumbido se hizo más perceptible, una vibración baja que parecía resonar directamente en sus huesos.
Pudo ver que el capullo no era liso. Tenía pequeñas aberturas, casi como branquias, que se abrían y cerraban rítmicamente, expulsando un aire frío y con un olor metálico. Era nauseabundo, y a pesar de su naturaleza inmortal, Vlad sintió una repulsión instintiva. No era la repulsión que sentía por la debilidad humana, sino por algo fundamentalmente antinatural. Se dio cuenta de que no era simplemente un objeto pegado. Parecía estar absorbiendo algo del carruaje. Pequeños hilos oscuros se extendían desde el capullo hasta la madera, como si estuviera drenando la vida o la sustancia del vehículo. Esto no era un parásito pasivo, era un depredador. «¿Qué es esto?», preguntó Vlad, su voz baja y peligrosa, dirigida a la niña. No esperaba una respuesta, pero la niña, para su sorpresa, habló. «No es de este mundo», dijo ella, su voz infantil pero firme, sin rastro del miedo que había mostrado antes. «Vino de las estrellas. Se adhiere, crece, y cuando está listo, se abre». Las palabras de la niña golpearon a Vlad con una fuerza inusual. ¿De las estrellas? Era una idea absurda, casi poética, pero la presencia del capullo era demasiado real, demasiado amenazadora para ser ignorada. No podía ser magia, no la magia que él conocía. Era algo más antiguo, algo más allá de su comprensión. «¿Y qué hay dentro?», preguntó Vlad, sintiendo una extraña mezcla de pavor y fascinación. La niña lo miró fijamente, sus ojos grandes y serios. Algo que no debería ver la luz, algo que solo trae oscuridad y fin. En ese momento, el zumbido del capullo se intensificó. Las venas en su superficie brillaron con más fuerza y las pequeñas aberturas se abrieron un poco más, revelando una oscuridad aún más profunda en su interior. El aire alrededor se enfrió drásticamente, haciendo que los guardias se estremecieran y los caballos relincharan con más desesperación. Uno de los guardias, el más joven, perdió los nervios. «Mi señor, debemos quemarlo ahora, antes de que sea demasiado tarde». Vlad asintió, su rostro una máscara de determinación. «Preparen las antorchas, ahora». Los guardias se movieron rápidamente, encendiendo trapos empapados en aceite y sujetándolos a largas varas de madera. La luz parpadeante de las antorchas proyectaba sombras grotescas sobre la escena, haciendo que el capullo pareciera aún más siniestro. La niña se mantuvo quieta, observando cómo el fuego se acercaba. No había pánico en sus ojos, solo una grave curiosidad. Había algo en su calma que inquietaba a Vlad más que el propio capullo. Era como si ella ya hubiera visto esto antes, o como si supiera exactamente lo que iba a pasar. La pregunta de cómo una niña tan pequeña podía poseer tal conocimiento se arremolinaba en la mente de Vlad, pero el peligro inminente exigía su atención completa. El fuego, purificador y destructor, era la única respuesta lógica en ese momento. El guardia más joven, tembloroso, fue el primero en acercar su antorcha al capullo. La llama danzó, proyectando una luz naranja sobre la superficie pulsante. En cuanto la antorcha tocó el objeto, el capullo reaccionó. No se quemó. En cambio, la llama se encogió, como si el capullo absorbiera el calor y la luz. Un leve silbido salió del objeto, y la antorcha del guardia se apagó por completo, dejando un rastro de humo acre. El guardia gruñó de frustración y miedo, retrocediendo un paso. Los otros guardias intentaron lo mismo, uno tras otro. Cada vez, la llama era sofocada. El capullo no mostraba signos de daño, solo una leve pulsación que parecía volverse más rápida, más intensa, con cada intento fallido. El zumbido se convirtió en un latido grave, como un corazón latiendo bajo tierra. Un escalofrío recorrió la espalda de Vlad, no por el frío que emanaba el objeto, sino por el entendimiento.
Esto no era algo que pudiera ser destruido con fuego. Era algo más. La niña, que había estado observando en silencio, dio un pequeño paso adelante. «No funcionará», dijo, su voz apenas un susurro, pero audible en el tenso silencio. «El fuego solo lo alimenta. Lo hace más fuerte». Vlad la miró, sus ojos rojos fijos en los de la niña. «¿Cómo sabes esto?» Su tono era exigente, pero había una pizca de curiosidad genuina en él. Ella no respondió directamente. En cambio, señaló con su pequeño dedo hacia el capullo. Las vetas oscuras en la superficie del capullo comenzaron a brillar con una luz tenue, un púrpura enfermizo que se extendía lentamente. Las aberturas, que antes parecían branquias, ahora se abrían más, revelando una oscuridad que parecía tragarse la luz del ambiente. El hedor metálico se intensificó, mezclándose con un nuevo olor, dulzón y nauseabundo, como carne en descomposición. Los caballos relincharon con más fuerza, tirando de sus ataduras y pateando el suelo con pánico. Los guardias retrocedieron aún más, sus rostros pálidos bajo la luz de la luna. Uno de ellos tropezó y cayó, su antorcha rodando inútilmente en el suelo. El miedo se apoderaba de ellos, y Vlad podía sentirlo, casi saborearlo en el aire. Era el mismo miedo que él solía infundir, pero esta vez no era él quien lo causaba. Su propia inmortalidad no lo hacía inmune a la sensación de algo profundamente equivocado. «Debemos alejarnos», dijo la niña, su voz sonando con una urgencia que no había tenido antes. «Ya está listo». En ese instante, el capullo vibró con una fuerza tremenda. Un crujido sordo resonó, como madera vieja que se parte. Las venas púrpuras en su superficie brillaron intensamente, y las aberturas se desgarraron por completo. No se abrió como una flor, sino que se rompió, sus fragmentos oscuros y quebradizos cayendo sobre la nieve. De la oscuridad interior, algo comenzó a emerger. Primero, un tentáculo grueso y negro, cubierto de una sustancia viscosa, se extendió hacia el aire frío. Luego otro, y otro, moviéndose con una lentitud espeluznante, buscando algo. El objeto que salía del capullo era amorfo, cambiante, pero cada tentáculo terminaba en una punta afilada, como una garra. El hedor se volvió insoportable, y Vlad tuvo que esforzarse para no retroceder. Era una criatura de pesadilla, algo que desafiaba toda lógica y toda forma conocida. No tenía ojos ni boca, solo una masa retorcida de carne oscura y garras brillantes. Los guardias gritaron. El pánico se desató. Los caballos rompieron sus ataduras y galoparon salvajemente hacia la oscuridad del bosque, dejando el carruaje abandonado y a los hombres a merced de lo que fuera que había salido del capullo. Vlad se mantuvo firme, su espada ya desenvainada, brillando bajo la luz de la luna. Nunca había enfrentado algo así. Sus instintos de depredador le gritaban peligro, pero había algo más fuerte, una necesidad de entender, de enfrentar lo desconocido. La criatura se movió, y un sonido siseante y húmedo llenó el aire, un sonido que prometía un horror indescriptible. La niña, ajena al caos que se desataba, se acercó a Vlad. Su mirada no estaba en la criatura, sino en él. «Hay una forma de detenerlo», le dijo, su voz tranquila a pesar de todo, «pero no con tu espada». Vlad no apartó los ojos de la masa retorcida que ahora se desenrollaba por completo, revelando una forma algo más definida, aunque igual de monstruosa. Era como un pulpo gigantesco, pero hecho de carne y hueso, con garras en lugar de ventosas y una docena de ojos rojos que se abrieron lentamente en su cuerpo amorfo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, algo que no había sentido en siglos. «¿Y cuál es esa forma?», preguntó Vlad, manteniendo su voz firme, aunque por dentro sentía una mezcla de asombro y una extraña fascinación.
La criatura siseó de nuevo, esta vez con más fuerza, y uno de sus tentáculos se lanzó hacia un guardia que había quedado paralizado por el miedo. El tentáculo lo envolvió en un instante, apretando hasta que se escuchó un crujido de huesos, y el hombre fue arrastrado hacia la oscuridad de la criatura. La niña no parpadeó. «Necesitas la luz», explicó, «pero no cualquier luz, la luz antigua, la que está en el corazón de la montaña». Vlad la miró, frunciendo el ceño. «La montaña está lejos, no tenemos tiempo». El resto de los guardias, viendo el destino de su compañero, gritaron y corrieron en direcciones opuestas, perdiéndose en la oscuridad del bosque. La criatura se movió, lenta pero inexorablemente, hacia el carruaje abandonado, como si buscara algo en él. «El tiempo es lo que menos importa ahora», replicó la niña con seriedad. «Si no lo detienes, esta cosa consumirá todo, no solo a las personas, sino la tierra misma». El pánico de los guardias resonaba en el aire, pero Vlad se sentía extrañamente calmado. Sabía que esta no era una pelea de fuerza bruta. Su espada, aunque legendaria, no serviría contra algo que parecía absorber la vida misma. La criatura extendió otro tentáculo hacia el carruaje y con una fuerza sorprendente arrancó una de las ruedas, lanzándola por los aires. «¿Qué es esa luz?», preguntó Vlad, su mente ya procesando la información, buscando una solución donde no parecía haberla. «Es la luz de la creación, la que dio forma a este mundo hace mucho tiempo», respondió la niña. «Está sellada, protegida por los antiguos. Solo aquel que es digno puede acceder a ella». Vlad se rió, una risa seca y sin humor. «¿Digno? Niña, soy un depredador. Mis manos están manchadas con la sangre de incontables vidas. No creo que los antiguos me consideren digno de nada». «La dignidad no se mide por la pureza, sino por la intención», dijo la niña, su voz adquiriendo una sabiduría que no cuadraba con su edad. «Tu intención ahora es salvar. Eso es suficiente». La criatura, como si percibiera la conversación, soltó un siseo más fuerte, una especie de bramido retumbante que hizo vibrar el suelo. Se giró hacia ellos, y sus múltiples ojos rojos se fijaron en Vlad. Era una mirada que prometía una agonía indescriptible. «¿Cómo llego a esa montaña?», preguntó Vlad, envainando su espada. Sabía que, por primera vez en siglos, no podía confiar en su fuerza. La niña señaló hacia el este, hacia un pico lejano que apenas se divisaba en la oscuridad. «Debes ir solo, y debes ser rápido. La criatura no se detendrá hasta que haya consumido todo lo que encuentra». Vlad asintió. Miró a la criatura una última vez, que ahora arrastraba el carruaje destrozado, como un juguete roto. Sabía que esta era una carrera contra el tiempo, no solo para él, sino para todo lo que conocía. Se dio la vuelta y echó a correr hacia el este, hacia la montaña lejana, dejando a la niña sola, en medio de la nieve y los restos del carruaje. La oscuridad de la noche lo envolvió, y con ella la incertidumbre de su misión. La niña observó cómo la figura de Vlad se perdía en la penumbra. No había miedo en sus ojos, solo una determinación fría. Sabía que había plantado la semilla de la esperanza, pero también que el camino que Vlad tenía por delante era el más peligroso que jamás había enfrentado. La criatura, ahora con el carruaje casi completamente destrozado a sus pies, soltó un sonido gutural, como si estuviera saboreando su victoria inicial. Se volvió, y sus ojos rojos, que parecían multiplicarse en la oscuridad, se fijaron en la niña. Un tentáculo, grueso como el tronco de un árbol joven, se extendió lentamente hacia ella. La niña no se movió, no intentó huir. En cambio, levantó una mano pequeña, y una luz tenue, casi imperceptible, comenzó a emanar de su palma. No era una luz fuerte, capaz de disipar la oscuridad, sino una barrera sutil,
un escudo que la criatura parecía dudar en cruzar. El tentáculo se detuvo a pocos centímetros de ella, temblando ligeramente. Mientras tanto, Vlad corría. El aire frío de la noche le quemaba los pulmones, pero la urgencia de la situación lo empujaba hacia adelante. La montaña, un contorno oscuro y amenazante en el horizonte, parecía acercarse con una lentitud exasperante. Sentía el peso de la responsabilidad, no solo por su propia vida, sino por la del mundo entero, una carga que nunca antes había considerado. Él, un ser de la noche, un depredador, ahora era el último recurso para la luz. La ironía no se le escapaba, pero no había tiempo para reflexiones profundas. El terreno se volvió más escarpado, los árboles más densos. Vlad, con su velocidad sobrenatural, esquivaba ramas y rocas, sus sentidos agudizados por la adrenalina. Escuchaba el lejano bramido de la criatura, un recordatorio constante de lo que dejaba atrás y de lo que lo perseguía. Sabía que la criatura no podía moverse tan rápido como él, pero su avance era implacable, consumiendo todo a su paso. Era solo cuestión de tiempo antes de que alcanzara el pueblo más cercano, si él fallaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a la base de la montaña. Era una mole imponente, sus picos cubiertos de nieve brillando débilmente bajo la luz de la luna. La entrada a la cueva, oculta entre una espesa vegetación y rocas cubiertas de musgo, era apenas visible. Vlad se detuvo un momento, respirando hondo, antes de adentrarse en la oscuridad de la montaña. El aire dentro era aún más frío, y un silencio sepulcral lo envolvía. La cueva se ramificaba en múltiples túneles, un laberinto natural que parecía diseñado para desorientar a cualquier intruso. Vlad se concentró, buscando alguna señal, alguna pista que lo guiara. Las palabras de la niña resonaron en su mente. La luz de la creación, la que dio forma a este mundo hace mucho tiempo. Sellada, protegida por los antiguos. Buscó grabados, símbolos, cualquier cosa que indicara un camino. Después de un rato, notó una serie de marcas tenues en la pared, apenas visibles, que parecían formar un patrón. Siguió esas marcas, adentrándose más y más en las entrañas de la montaña. El camino descendía y el aire se volvía más pesado, cargado con una energía antigua. La oscuridad era casi total, pero Vlad, acostumbrado a las sombras, podía moverse sin dificultad. De repente, los túneles se abrieron a una vasta caverna. En el centro, sobre un pedestal natural de roca, brillaba una luz. No era una luz deslumbrante, sino suave y constante, danzando con un ritmo propio. Era la luz más pura y antigua que Vlad había visto jamás. Se acercó con cautela, sintiendo la energía pulsar en su interior. La luz era cálida, invitadora y a la vez intimidante. Sabía que había encontrado lo que buscaba. Vlad extendió una mano temblorosa hacia la fuente de luz. No era el tipo de calor que quemaba, sino uno que confortaba, que prometía algo más allá de su comprensión. Al tocarla, una oleada de recuerdos, imágenes y sensaciones lo invadió. Vio la creación del mundo, montañas alzándose, ríos fluyendo, estrellas naciendo en el vasto vacío. Sintió la vida pulsar en cada célula, la interconexión de todo lo que existía. Era una experiencia abrumadora que lo conectaba con algo mucho más grande que él mismo, mucho más antiguo que su propia existencia vampírica. En ese instante, la imagen de la niña apareció en su mente, clara como el cristal. Sus palabras, su valentía, su fe inquebrantable en que él, un ser de la oscuridad, podría ser el portador de la luz. Entendió que ella no lo había elegido al azar. Había visto algo en él, una chispa, un potencial que él mismo había enterrado bajo siglos de cinismo y depredación. La luz de la creación no era solo poder, era sabiduría,
Era esperanza, era la esencia pura de la vida. Mientras Vlad absorbía esta energía, la caverna comenzó a temblar. Un rugido distante, mucho más fuerte y cercano que antes, resonó a través de la montaña. La criatura se acercaba. No había tiempo para más contemplaciones. Necesitaba actuar, y rápido. La luz que había estado en el pedestal comenzó a contraerse, a condensarse, formando una esfera brillante que flotó suavemente hacia su mano. Era pesada, no en peso físico, sino en significado, en la responsabilidad que conllevaba. Sosteniendo la esfera de luz, Vlad sintió un cambio profundo dentro de sí mismo. La sed de sangre, que siempre había sido una constante en su existencia, se atenuó, reemplazada por una nueva sensación de propósito. Sus sentidos se agudizaron aún más, y una claridad mental que nunca había experimentado lo invadió. Sabía lo que tenía que hacer. Salió de la caverna, la esfera de luz pulsando en su mano, iluminando el laberinto de túneles. El camino de regreso parecía más fácil ahora, como si la luz misma lo guiara. Los temblores se hicieron más violentos, rocas caían del techo, y el bramido de la criatura era ensordecedor. La montaña gemía bajo la presión de su avance. Al salir de la cueva, la escena que encontró fue desoladora. El bosque que rodeaba la base de la montaña había sido arrasado. Árboles centenarios yacían partidos por la mitad. La tierra estaba revuelta y humeante. La criatura era colosal, su silueta oscura dominando el paisaje, sus múltiples tentáculos azotando el aire con furia. Estaba a solo unos cientos de metros de la entrada de la cueva, y su cabeza, llena de ojos rojos, se giró hacia él. La niña, que había estado esperando en un claro cercano, se puso de pie al ver a Vlad. Su rostro, aunque pálido por el miedo y el cansancio, se iluminó con una chispa de esperanza al ver la luz en su mano. La criatura rugió de nuevo, un sonido que hizo vibrar el suelo. Era un rugido de rabia, de frustración, al saber que su presa había logrado lo que parecía imposible. Vlad levantó la esfera de luz. No había miedo en sus ojos, solo una determinación férrea. Había aceptado su papel, su destino. La luz de la creación no era una simple arma, era un símbolo, una fuerza vital que podía oponerse a la oscuridad devoradora. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería fácil, pero ya no estaba solo. Tenía la esencia de la vida en su mano y la fe de una niña en su corazón. La criatura se abalanzó, sus tentáculos extendiéndose como sombras mortales. Vlad no se movió, esperando el momento justo, la luz en su mano brillando con una intensidad creciente, lista para enfrentar la oscuridad primordial. El suelo tembló con la fuerza del impacto. Los tentáculos de la bestia se estrellaron contra la tierra, justo donde Vlad había estado un instante antes. Su velocidad, ahora amplificada por la energía de la luz de la creación, le permitió esquivar el golpe por un margen mínimo, moviéndose como un fantasma entre los árboles destrozados. La niña observaba, agarrada a un tronco caído, con los ojos muy abiertos por el terror y la expectación. Vlad no había esquivado por miedo, sino para ganar tiempo, para entender a su oponente. La criatura, una masa informe de oscuridad y ojos rojos, era pura destrucción. Cada movimiento suyo dejaba una estela de devastación. Era la antítesis de la vida, una herida abierta en el tejido de la realidad, y su mera presencia corrompía todo a su alrededor. El aire se sentía pesado, como si la esperanza misma estuviera siendo succionada. La esfera de luz en su mano pulsaba con un calor constante, un recordatorio de la inmensa responsabilidad que ahora cargaba. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino el equilibrio de ese mundo. La niña había confiado en él, y él no podía fallarle. Sus siglos de existencia
dedicados a la depredación y la supervivencia, ahora convergían en este único momento. Era la hora de la verdad. La criatura emitió un chillido agudo, una mezcla de rabia y frustración, y volvió a atacar. Esta vez no fue un solo tentáculo, sino varios, que se lanzaron contra Vlad como serpientes gigantes. El vampiro se movió con una agilidad sobrenatural, saltando, girando y deslizándose, la luz en su mano trazando arcos dorados en la oscuridad. Los tentáculos chocaban entre sí, confundiéndose en su frenesí ciego. En medio del caos, Vlad vio una oportunidad. La criatura no era solo fuerza bruta. Había un patrón en sus ataques, una cierta previsibilidad en su desesperación. Era como si su inmensa energía la hiciera lenta a la hora de reaccionar a movimientos inesperados. Era un depredador acostumbrado a la presa fácil, no a un oponente que podía igualar su velocidad y ahora desafiar su poder. Con un movimiento rápido, Vlad lanzó la esfera de luz hacia uno de los ojos rojos más grandes de la criatura. No fue un lanzamiento para herir, sino para distraer. La luz impactó con un destello cegador y la criatura se detuvo, emitiendo un rugido de dolor y confusión. El ojo, aunque no dañado, parecía momentáneamente aturdido por la intensidad de la luz. Ese fue el instante que Vlad necesitaba. En lugar de retroceder, corrió hacia adelante, directamente hacia la masa central de la criatura. Su plan era arriesgado, casi suicida. No podía simplemente destruir a la bestia con la luz. La luz de la creación no era un arma destructiva en ese sentido. Era una fuerza de vida, de equilibrio. Necesitaba usarla de una manera diferente, de una forma que restaurara el orden, no que causara más caos. Mientras corría, la figura de la criatura se alzaba sobre él, inmensa y amenazante, sus tentáculos girando salvajemente. La niña gritó una advertencia, pero Vlad ya estaba demasiado cerca, demasiado comprometido. Saltó, elevándose en el aire con una fuerza que nunca antes había poseído, la esfera de luz brillando con una intensidad que casi lo consumía. Su objetivo no era un ojo, ni un tentáculo. Era el corazón de la oscuridad de la criatura, el centro de su energía corrupta. Sabía que allí, en su esencia, residía la clave para detenerla, para tal vez incluso revertir el daño que había causado. Vlad se lanzó hacia adelante, un torbellino de determinación y esperanza. La criatura, aún aturdida por el destello de la luz, no pudo reaccionar a tiempo. El vampiro se sintió impulsado por una fuerza que no era suya, una energía pura y antigua que resonaba con la esfera en su mano. Era como si el universo mismo lo estuviera guiando hacia su destino. El aire a su alrededor vibraba, cargado de una electricidad palpable. Alcanzó el centro de la criatura, un punto donde la oscuridad era más densa, más concentrada. No era una parte física, sino una especie de nexus energético, el corazón palpitante de su corrupción. Sin dudar, incrustó la esfera de luz directamente en esa oscuridad. Hubo un silencio repentino, un instante de quietud absoluta, como si el tiempo se hubiera detenido. La criatura se quedó inmóvil, sus tentáculos congelados en el aire, sus ojos rojos fijos en la luz que ahora ardía dentro de ella. Entonces, la reacción fue violenta. La oscuridad luchó contra la luz. La criatura se retorció con un dolor inimaginable, emitiendo un grito que hizo temblar el suelo. Era un sonido que desgarraba el alma, una mezcla de agonía y desafío. La esfera de luz comenzó a expandirse, no como una explosión, sino como una ola de energía purificadora que se extendía desde el interior hacia afuera. Los tentáculos de la criatura comenzaron a desintegrarse, no en cenizas, sino en motas de luz que se elevaban hacia el cielo, como si la oscuridad estuviera siendo absorbida y transformada.
Vlad sintió una presión inmensa, como si su propio ser estuviera siendo estirado hasta el límite. La energía de la criatura intentaba expulsar la luz, pero la esfera se mantenía firme, arraigándose cada vez más profundo. Era una batalla de voluntades, de esencias. El vampiro, con los dientes apretados y los músculos tensos, mantuvo su mano sobre la esfera, sirviendo como un conducto para la fuerza que ahora fluía a través de él. Podía sentir la corrupción de la criatura, su maldad, su desesperación, pero también sentía la resistencia de la luz, su poder innato para restaurar y equilibrar. La niña, observando desde la distancia, vio cómo la inmensa forma de la criatura comenzaba a encogerse. Los ojos rojos se atenuaban, se volvían menos intensos, hasta que finalmente se apagaron por completo. La masa informe de oscuridad se contraía, revelando lentamente lo que había debajo. No era carne ni hueso, sino una especie de energía condensada que se estaba disolviendo. El aire pesado comenzó a aligerarse. El hedor a decadencia disminuía, reemplazado por un aroma fresco y limpio, como el de una lluvia de verano. Finalmente, con un último y sutil suspiro, la criatura se disolvió por completo. No quedó ni rastro de ella, solo un brillo residual en el aire que se desvaneció rápidamente. La esfera de luz, ahora en la mano de Vlad, se había encogido a su tamaño original, pulsando suavemente, su brillo más cálido, más sereno. El vampiro cayó de rodillas, exhausto, sintiendo el peso de la batalla en cada fibra de su ser. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de la inmensa liberación de energía que había experimentado. La niña se acercó corriendo, sus pequeños pasos resonando en el silencio. Se detuvo a unos metros de Vlad, observándolo con una mezcla de asombro y preocupación. El vampiro levantó la vista. Sus ojos ya no reflejaban la crueldad de antes, sino una profunda fatiga y algo más, algo que no había estado allí antes. Una chispa de esperanza, de redención. Había cumplido su promesa. Había salvado el mundo, no con violencia, sino con el equilibrio de la luz. La lección de la niña, que la verdadera fuerza no residía en el poder de destruir, sino en el poder de sanar y restaurar, resonaba en su mente. Era un nuevo comienzo, no solo para ese mundo, sino también para él. La esfera de luz, de vuelta en la mano de Vlad, no ardía como antes. Ahora era tibia, una presencia reconfortante que vibraba suavemente. Él la miró, luego miró a la niña. Sus ojos oscuros, que habían visto siglos de oscuridad y desesperación, ahora mostraban una confusión que rara vez experimentaba. Había sido un conducto para una fuerza que no entendía del todo, una fuerza que había transformado la oscuridad en algo más, algo puro. La niña se acercó, su pequeña mano tocó la de Vlad, y la esfera en su palma pareció brillar con más intensidad por un momento. «Lo hiciste», dijo la niña, su voz un susurro. «Lo liberaste». Vlad asintió lentamente, sus músculos todavía rígidos por la tensión. Nunca se había imaginado que tal poder existiera, ni que él pudiera ser parte de ello. La criatura había sido un mal antiguo, una mancha en la tierra, y sin embargo, la luz no la había destruido, sino que la había disuelto, la había purificado. Era una diferencia sutil pero monumental, una que desafiaba todo lo que había aprendido sobre el bien y el mal. «¿Qué era?», preguntó Vlad, su voz áspera por la falta de uso. La niña sonrió, una sonrisa que parecía contener una sabiduría que iba más allá de sus años. Era un eco, un recuerdo de un tiempo en que la oscuridad era necesaria. Pero el mundo cambia, y los ecos deben aprender a adaptarse o ser transformados. Vlad frunció el ceño. La respuesta de la niña era enigmática, pero sentía que había una verdad profunda en ella. Observó la esfera de luz,
Ya no era un arma, sino un símbolo de equilibrio, de la capacidad de la vida para encontrar su camino, incluso en los lugares más oscuros. Se puso de pie, su cuerpo todavía adolorido, pero con una nueva ligereza en su espíritu. La niña lo miró con expectación. ¿Y ahora qué?, preguntó Vlad. La niña extendió su mano, y la esfera de luz flotó suavemente desde la palma de Vlad hasta la suya. Ahora el equilibrio se restablece. La oscuridad y la luz tienen su lugar. Pero el viaje no termina aquí, Vlad. Siempre hay más por aprender, más por sanar. Mientras la niña hablaba, el paisaje alrededor de ellos comenzó a cambiar. El cielo, que había estado cubierto por nubes de tormenta, se abrió para revelar un azul profundo y brillante. Las plantas marchitas comenzaron a reverdecer. Las flores brotaron de la tierra, y los pájaros, que habían estado en silencio, comenzaron a cantar. Era como si el mundo mismo estuviera respirando de nuevo, liberado de una carga invisible. El aire se volvió dulce, lleno de los aromas de la tierra mojada y las flores recién abiertas. Vlad observó todo esto con una mezcla de asombro y melancolía. Había pasado siglos sumido en la oscuridad, en la venganza, en la lucha por el poder. Ahora, esta pequeña niña le había mostrado un camino diferente, una forma de ser que no implicaba dominar, sino coexistir. La lección había sido dolorosa, pero también transformadora. La niña le tendió la esfera de luz de nuevo. Guárdala. Es un recordatorio de lo que lograste hoy, y de lo que aún puedes lograr. Vlad tomó la esfera, sintiendo su calor en su palma. Esta vez, el brillo no era tan intenso, era más suave, más contenido. Era una luz que no buscaba imponerse, sino guiar. Miró a la niña, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. ¿Quién era ella realmente? ¿De dónde venía? La niña pareció leer sus pensamientos. Soy solo una mensajera, Vlad. Los guardianes del equilibrio aparecen cuando son necesarios. Mi trabajo aquí ha terminado. Con esas palabras, la niña comenzó a desvanecerse. No se disolvió en luz o sombra, sino que su figura se volvió cada vez más transparente, como una imagen que se desvanece en el aire. Vlad intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La vio desaparecer por completo, dejando solo el eco de su voz y la esfera de luz en su mano. La soledad, una compañera familiar, regresó, pero esta vez era diferente. No era una soledad fría y vacía, sino una que contenía la promesa de un nuevo propósito. El mundo a su alrededor, una vez desolado, ahora estaba lleno de vida. La tarea de encontrar su propio camino en este nuevo amanecer recaía ahora sobre él. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles, pintando el suelo con motas de luz. Vlad se quedó allí, la esfera de luz pulsando suavemente en su mano, el aire fresco y limpio llenando sus pulmones. La ausencia de la niña era palpable, pero su presencia, de alguna manera, se sentía más fuerte que nunca. Sus palabras resonaban en su mente. Los guardianes del equilibrio aparecen cuando son necesarios. Se preguntó cuántos otros guardianes había en el mundo, cuántas batallas silenciosas se libraban para mantener el delicado balance entre la luz y la oscuridad. Miró a su alrededor. El bosque había recuperado su vitalidad. Los pájaros cantaban melodías complejas. Las hojas de los árboles susurraban con una brisa suave, y el aroma de la tierra húmeda era embriagador. Era un contraste tan marcado con el paisaje desolado que había conocido durante siglos. La oscuridad que lo había envuelto, tanto interna como externamente, se había disipado, reemplazada por una sensación de paz que nunca creyó posible. Vlad se dio cuenta de que no solo el paisaje había cambiado, él también. La sed de sangre
que había sido una constante en su existencia, no había desaparecido del todo, pero se había atenuado. Ya no era una ansia desesperada y consumidora, sino un eco lejano, una parte de su naturaleza que podía ser controlada, no al revés. La rabia, el resentimiento y el deseo de venganza que lo habían impulsado durante tanto tiempo se habían desvanecido, dejando un vacío que ahora comenzaba a llenarse con algo nuevo, la esperanza. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco lo llenara. Cuando los abrió, el mundo parecía más brillante, más vívido. La esfera de luz en su mano se sentía como una extensión de sí mismo, una parte de su nueva identidad. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Los siglos de oscuridad habían dejado cicatrices profundas y la transformación de su ser no sería instantánea. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo. Tenía una guía, un propósito. Comenzó a caminar sin una dirección específica en mente, solo siguiendo el impulso de sus nuevos sentimientos. Sus pasos eran más ligeros, su postura más erguida. Ya no era el señor vampiro temido y odiado, sino Vlad, un ser que había sido tocado por la luz, y que ahora buscaba su lugar en un mundo que había cambiado. Mientras avanzaba, se encontró con un pequeño arroyo. El agua fluía clara y cristalina, reflejando el cielo azul. Se inclinó y bebió, sintiendo cómo el agua fresca revitalizaba su cuerpo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había bebido algo que no fuera sangre, que el simple acto le pareció un milagro. Se miró en el reflejo del agua. Sus ojos, una vez rojos y llenos de malicia, ahora eran de un color ámbar profundo, con un brillo que sugería una sabiduría antigua, pero también una nueva curiosidad. Continuó su viaje, observando el mundo que lo rodeaba con una nueva perspectiva. Cada flor, cada insecto, cada rayo de sol le parecía una maravilla. Se dio cuenta de que había estado ciego durante demasiado tiempo, sumido en su propia miseria y oscuridad. La niña le había abierto los ojos, no solo a la luz, sino a la belleza y la complejidad de la vida misma. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Vlad encontró una cueva, un lugar oscuro y apartado que, en otro tiempo, habría sido su refugio natural. Pero ahora lo miraba con una nueva comprensión. La oscuridad ya no era un lugar para esconderse, sino un espacio para reflexionar, para procesar los cambios que había experimentado. Se sentó en la entrada, observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. La esfera de luz en su mano brillaba suavemente, un faro en la creciente oscuridad. No era un arma, no era un objeto de poder, era un recordatorio. Un recordatorio de que incluso la oscuridad más profunda puede ser vencida por un simple acto de equilibrio, y que el viaje, aunque solitario, estaba lleno de posibilidades. La noche avanzaba, y con ella un frío que se colaba entre los huesos. Vlad, a pesar de su nueva condición, sentía el cambio de temperatura. La brisa nocturna traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el murmullo lejano de la vida salvaje. Se quedó allí, en la boca de la cueva, contemplando el firmamento. Las estrellas, incontables y brillantes, formaban patrones que parecían contar historias antiguas, historias de mundos lejanos y de destinos entrelazados. La esfera de luz en su mano pulsaba con una energía suave, como un corazón diminuto que latía al unísono con el suyo. No había miedo en él, ni la ansiedad que antes lo consumía. Solo una calma profunda, una aceptación de lo que era y de lo que podía llegar a ser. La niña, con su valentía inesperada, había detonado algo en su interior. No fue solo el mensaje, sino la forma en que lo entregó, esa mezcla de temor infantil y una convicción inquebrantable.
lo que había perforado su armadura de siglos. Había visto la pureza en sus ojos, una pureza que él mismo había olvidado que existía, y esa pureza, combinada con el extraño equilibrio que la esfera representaba, había sido la clave para desmantelar la oscuridad que lo había aprisionado. El amanecer se acercaba. Las primeras luces del alba pintaban el horizonte de rosas y dorados, anunciando la llegada de un nuevo día. Vlad se levantó. Su cuerpo ya no sentía la pesadez de una existencia sin propósito. Miró la esfera en su mano. La luz se intensificó por un momento. Luego se atenuó, como si el objeto mismo entendiera que su trabajo principal había terminado. Ahora era un símbolo, un recordatorio constante de la promesa que había hecho, no a la niña, sino a sí mismo. Decidió que su primer paso sería buscar a la niña. No para agradecerle, no para recompensarla, sino para asegurarse de que su acto de bondad no la hubiera puesto en peligro. Y quizás, solo quizás, para aprender más de ella, de esa inocencia que había sido tan poderosa. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. No podía simplemente aparecer en la aldea como un hombre transformado y esperar que todos lo aceptaran. La gente recordaría al señor vampiro, al monstruo. Tendría que reconstruir la confianza, una persona a la vez, si es que eso era posible. Empezó a caminar hacia el este, hacia donde el sol se asomaba. Cada paso era una afirmación de su nueva vida. Ya no se escondía en las sombras. Aunque su piel aún no podía tolerar la luz directa del sol por mucho tiempo, sentía una conexión con el calor que no había experimentado en siglos. Era una sensación extraña, casi dolorosa, pero a la vez llena de esperanza. Los días se convirtieron en semanas. Vlad viajó por tierras desconocidas, observando a la gente desde la distancia, aprendiendo sus costumbres, sus miedos y sus alegrías. Se dio cuenta de que la vida humana era mucho más compleja y rica de lo que había imaginado en su torre de marfil. Ayudó a un anciano a cosechar sus campos. Usó su fuerza para mover rocas que bloqueaban un camino, y una noche salvó a un grupo de viajeros de lobos hambrientos. No buscaba reconocimiento, solo quería hacer el bien, compensar una pequeña parte del mal que había causado. Un día, mientras pasaba por un pequeño pueblo, vio a una niña jugando cerca de un pozo. Su corazón dio un vuelco. Era ella, la misma niña, un poco más alta, pero con la misma mirada brillante y el cabello castaño. Dudó. ¿Cómo se acercaría? ¿Cómo explicaría todo? Se dio cuenta de que no había necesidad de palabras complicadas. La niña levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos. No había miedo en su rostro, solo una curiosidad infantil. Vlad se acercó lentamente. La esfera de luz en su mano, que había llevado oculta, ahora brillaba suavemente, como si respondiera a la presencia de la niña. Ella lo miró. Luego miró la esfera, y una sonrisa lenta y comprensiva se extendió por su rostro. «Lo lograste», dijo ella, su voz suave pero clara. No era una pregunta, sino una afirmación. Vlad asintió. No pudo decir nada. Las palabras se le atragantaron en la garganta. La emoción era demasiado fuerte. La niña le tendió una mano. Él la tomó. Era una mano pequeña y cálida, llena de vida. En ese momento, supo que el verdadero viaje acababa de comenzar. No era el final de su historia, sino el principio de una nueva vida, una vida de equilibrio, de redención y de una humanidad que nunca pensó que volvería a encontrar. La oscuridad había sido disipada no por la fuerza, sino por la luz más pura y simple que existe, la esperanza. Y con ello, el señor vampiro, o más bien Vlad, encontró su verdadera paz.